Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy, porque hoy iniciaremos con este gran tema que se llama ética como disciplina filosófica. Recordando que pues estamos en ética y valores, pues hay que ir dándole significado a lo que referimos como ética. ¿Qué es la ética? ¿Y por qué menciona que es una disciplina filosófica? Ahora, vamos a ver primero qué es este aspecto de la ética. La ética, vamos a ver, por ejemplo, que proviene de una palabra griega que se llama ethos y que significa costumbre. Sin embargo, pues aquí lo vamos a tomar en cuenta como esa disciplina filosófica que va a estudiar aquellos actos que hacemos día con día, aquellos actos que realizamos, por ejemplo, cuando consideramos que algo es necesario, que es nuestro deber, o que consideramos que es bueno o que nos va a llevar a ser felices. Ahora bien, tenemos esta otra palabra que es filosofía. La filosofía, vamos a ver qué es esa disciplina que va a interrogar a aquellas cosas cotidianas, familiares, cercanas, es decir, va a estar interrogando todo. Desde el por qué tu existencia, el quién eres, por qué existe el universo, por qué nos comportamos de tal forma, qué es el amor, qué es la amistad, entre otras cosas. Ahora, vamos a ver cómo es que se van relacionando y vamos a concentrarnos un poquito en esta parte de la filosofía. ¿Qué pasa en este aspecto de la filosofía? La filosofía empezó a surgir en lo que es la antigua Grecia y en este aspecto los griegos mencionaban que buscaban cierto principio, buscaban el origen de las cosas, el por qué existía la vida, el por qué el universo, el por qué las estrellas, todo eso que le diera sentido a nuestra vida. Ahora bien, por ejemplo, tenemos este filósofo que se llama Heráclito y él proponía que había una gran diferencia entre observar la naturaleza y contemplarla. Es decir, sobreanalizaban las cosas. Porque Heráclito mencionaba que la observación nos lleva a ver lo que hay a nuestro alrededor. Por ejemplo, en un parque, pues vemos una piedra, una banca, un árbol. Sin embargo, pues los podemos ver como a detenimiento y hasta ahí se queda. Pero Heráclito mencionaba que el contemplarla ya es darle un sentido del por qué está ahí, por ejemplo, esa banca, del por qué está ahí ese árbol, qué armonía tiene en general. Es decir, pues esta contemplación de la naturaleza nos va a llevar a darle ese sentido, a obviamente a proponerlo como un ser. En este caso, pues vemos que Heráclito se admiraba de todo. Y en este caso también vemos que la admiración va a ser el primer paso para comprender lo que es la filosofía. El que nosotros nos estemos interrogando, oye, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué el perro va caminando hacia allá? El clásico dilema, ¿no? ¿Qué sucedió primero, el huevo o la gallina? Pues todo eso se preguntaban estos antiguos griegos. También, pues conforme el paso del tiempo, va a ir evolucionando esta parte de la filosofía. Y es por eso que durante el Renacimiento surge lo que es la filosofía moderna. Y aquí se caracteriza porque le empiezan a dar este sentido del conocimiento de la razón a lo que es verdadero. Aquí afirmaban, por ejemplo, que era posible conocer a Dios y que Dios básicamente era la alma humana. Esto obviamente hace un choque con la religión, porque recordando un poquito que anteriormente la religión tenía mucha fuerza y todo lo que decía la religión era lo que se tenía que hacer. Y por ejemplo tenemos aquí a este filósofo alemán Immanuel Kant, que pues llamó a todo esto una tendencia dogmática. Esta palabra de dogmática se refiere a esta parte de que las creencias las consideramos como certeras sin importar qué es lo que sea. A nosotros nos dicen qué es esto y lo creemos. Immanuel Kant mencionaba que no se puede estar viviendo así, que tenemos que criticar las cosas, cuestionarnos, pensarlo
y no tener ese pensamiento tan rígido. Tenemos que usar la razón. Es por eso, una disculpa, que de forma general vamos a ver que la filosofía se enfoca al pensar, al cuestionarse, pero también al argumentar. Es decir, bueno, si yo digo, es que ahorita en la tarde va a llover, bueno, pero ¿por qué va a llover? Quizás porque veo que hay muchas nubes grises, quizás porque veo que han salido noticias de estos cambios climáticos. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la ética va a ser la rama de la filosofía que lo que tiene que hacer es cuestionarse aquellos criterios que regularmente nos colocan, todas estas normas y con las cuales pues tomamos decisiones. Aquí, en esta frase, nos dice René Descartes: vivir sin filosofar es, propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos jamás. La filosofía va a ser eso, el tratar de abrirnos los ojos por medio del pensamiento, de cuestionamientos y del uso de la razón también. Ahora, ¿qué pasa también con la moral? Muchas veces combinamos estos dos aspectos, ética y moral. Vemos que la ética es esa disciplina filosófica que nos ayuda a estos actos que regularmente hacemos, como los deberes, como aquello que está muy normativo, que ya está como establecido. Y vamos a ver qué significa moral. Bueno, pues la moral va a ser ese conjunto de creencias, de costumbres, de valores que una persona o un grupo de personas va a tener y que va a orientar esas acciones, ya sean buenas o malas. Por ejemplo, en cuestión de la ética, hay que entenderlo como algo que ya está como preestablecido sobre las cosas que hacemos. Sin embargo, la moral va a ser todo eso que consideramos o creemos que es bueno o que es malo. Vemos esta frase igual de Immanuel Kant, que nos dice: dos cosas llenan el ánimo de admiración y el respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión, el cielo estrellado está sobre mí y la ley moral en mí. Aquí nos menciona que esas dos cosas es parte de la ética y la moral. La moral sobre todo eso que hace, como por ejemplo el respeto hacia las otras personas, y en esta parte desde la ética como disciplina filosófica, esta parte de la admiración, que recordemos que la admiración nos va a llevar a comprender también la filosofía. Vamos a pasar a ver entonces. Regularmente, cuando uno toma decisiones, vamos a ver que podemos poner en balanza varias opciones entre lo que es bueno, lo que no es bueno, quizás es correcto, pero lo considero que no es bueno. Entonces, ahí interviene lo que es la palabra moral. La moral va a ser ese concepto que abarca pues dos elementos, tanto lo que yo hago como las normas que me indican que si es bueno o que no. Y esas normas hay que entenderlas como algo que nos van comentando desde chiquitos, ¿no? Es que tienes que saludar a la familia y consideramos que ese es un acto bueno. No digo que no lo sea, pero vamos creciendo con ese tipo de moral, ¿no? Que si alguien no saluda a la familia, lo percibimos como malo. Entonces, ese es como un poco de la parte de moral. ¿Qué pasa con esta parte en cuanto a la ética? Cuando tomamos una decisión, también es bueno pues saber si la decisión la razonamos completamente, la defendemos o está preestablecida ya por estas normas morales que nos impone la sociedad. Hay, por ejemplo, lo que es la Constitución mexicana, que nos impone ciertas normas éticas que pues ya es cuestión de nosotros, de nuestra moral, seguirlas o no seguirlas. ¿Cómo dar un ejemplo en general? Ahora, vamos
Vamos a pasar a esta parte que son las disciplinas filosóficas. Al principio yo les mencionaba que la ética es una disciplina filosófica. Y así como está la ética, hay muchas más disciplinas que provienen de la filosofía. Hay disciplinas prácticas, disciplinas teóricas. Vemos, por ejemplo, la ética como una disciplina práctica porque la tendríamos que llevar a cabo. Y vamos a revisar algunas, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la ontología. La ontología, vemos que es una disciplina que va a estudiar el por qué las cosas van existiendo. Van a ir cuestionamientos incluso como que más allá, ¿no? Sabemos pues esta parte del origen del universo, ¿no? Pero si nos vamos más allá, el por qué surgió esto, el por qué del universo, vamos a adentrarnos a lo que se le denomina como la ontología. Aquí viene un ejemplo muy sencillo y pues es que podemos ver las mascotas, los gatos por ejemplo, sabemos que maullan, los podemos escuchar, los podemos tocar, pero hay cosas que no son tangibles. Son cosas como por ejemplo los números que no se tocan, pero que sabemos que están ahí. Pues la ontología se dedica precisamente a resolver esas cosas que no vemos. ¿Cómo podría ser también el alma humana? Todo eso que no es material. Vemos algunas interrogantes que aborda lo que es la ontología desde la ética. Por ejemplo, ¿existe la bondad en los seres humanos? ¿Existe la verdad? ¿Qué es la esencia del amor? ¿El bien y el mal existen independientemente de que haya o no haya seres humanos? Es como esa situación que nos llegan a pensar si un árbol se cae en algún lugar del mundo donde no hay nadie, ¿realmente está produciendo un ruido? Porque pues nadie lo escucha. Entonces, la ontología va más allá de lo que vemos a simple vista. Otra rama muy parecida a la ontología es la metafísica. Su nombre proviene del latín y que significa más allá de la naturaleza, más allá también de lo que podemos ver, de lo que podemos oír y puede ser incluso de lo que sabemos que hay. En este caso, pues aquí la metafísica se cuestiona, por ejemplo, de la existencia. Yo existo, tú existes, yo quién soy, mi compañero o mi compañera quién es. Aquí se cuestiona esta parte de la realidad. Vamos a ver un poquito más a profundidad adelante. Esta parte de la metafísica interviene también, por ejemplo, el alma. ¿Qué es el alma? ¿Realmente pesa? ¿No pesa? ¿Quiénes sí la pueden tener? ¿Quiénes no? Y demás. Por ejemplo, también tenemos otra disciplina que es la epistemología. Aquí, para los antiguos griegos, la epistemología era alcanzar la verdad. Y vemos, por ejemplo, que la epistemología la dividían en dos. La primera, pues esas condiciones que consideramos como verdaderas, pero que no hay una afirmación como tal, esas creencias que damos por hecho. Y la segunda, pues aborda todas estas condiciones para creer en esa aseveración. ¿Por qué estás creyendo en esa creencia? Suena un poquito redundante, pero lo podríamos trabajar de una forma más práctica, a lo mejor en clase. Ahora, los epistemólogos no intentan, pues, quitarte todas las creencias que tienes desde muy pequeño ni nada, pero pues sí discernir entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y lo que no es correcto. Es decir, que tengamos pues ya una certeza entre lo que es bueno y lo que no, y no nada más creemos que esto es bueno, aunque a lo mejor el resultado puede ser malo. Por otro lado, pues vemos lo que es la lógica, y este ya sería el último. La lógica va a estudiar ese razonamiento tanto correcto como incorrecto, el
el por qué están estos dos razonamientos. La lógica va a estudiar también las premisas que nosotros mencionamos. Por ejemplo, yo digo que yo llegué puntual porque llegué a las 8 de la mañana. Entonces, aquí pudiera ser que es un razonamiento correcto, porque a esas horas entro, pero habrá quienes digan, no, es incorrecto porque si a esas horas entras, pues tienes que llegar un poquito antes. Entonces, bueno, la lógica lo que hace es darle un sentido a esa premisa que yo acabo de decir, el por qué. Y pues obviamente también, pues sin que se cometa alguna injusticia o por ejemplo que yo pueda sostener precisamente esa premisa, ¿no? En conclusión, si se puede sostener, se podría considerar como correcto, si no se puede sostener, sería incorrecto o no verdadero. Estas son algunas disciplinas filosóficas que es conveniente conocerlas porque más adelante vamos a retomar también algunas otras teorías y que además, pues día con día en ocasiones las llegamos a vivir. Quizás no tanto como ahorita se los mostré, pero en algún momento de la vida pues llegan todos estos cuestionamientos o simplemente en algunas otras materias. Ahora, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día.